La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos. La contemplación de los sucesos, de los hechos de vida, de la Sagrada Familia, nos ayudan grandemente a considerar cómo debe ser nuestra vida religiosa y nuestra vida espiritual. Hoy estamos más que nunca llamados, demandados a profundizar más nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, y no quedarnos solamente en la superficie, en una fe infantil que recibimos de nuestra primera comunión y por ahí algo en nuestra confirmación. Entonces, vamos a contemplar a lo que nos invita el Evangelio, que hoy día quiero compartirles, que está tomado del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Bien. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían, estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús les respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre?». Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué precioso texto, como que nos muestra la actitud que debemos tener los laicos. Y que no es una actitud solamente de cumplir y de realizar nuestra vida religiosa de una manera popular, como se dice, la religiosidad popular. Es decir, de solamente estar participando de eventos públicos, religiosos, cuando son fiestas, la fiesta del patrono, del pueblo. De repente por ahí, pues, también los sacramentos, cuando ya el niño va cumpliendo las edades, por ejemplo, el bautismo, que debería ser pronta, que lamentablemente se está alargando demasiado. Muchos llegan a la primera comunión sin confesar, sin el bautismo, y otros incluso llegan hasta ya la edad de la confirmación y tienen que realizar el bautismo, la comunión y la misma confirmación. Y eso pues es preocupante porque los niños van creciendo sin un conocimiento adecuado de la fe. Y luego cuando pasamos a la adultez, no conocemos, no sabemos dar razón de nuestra fe, ni tampoco vivirla en la profundidad como nos ha mostrado hoy día el texto, en la que, por ejemplo, aquí nos va a decir Lucas sobre María, ¿no? Y obviamente también sobre San José, aunque no se indica directamente, nos dice Lucas capítulo 2, el que hemos estado leyendo, ahora en el versículo 51, sobre María, dice: «Su madre conservaba estas cosas en su corazón». Repito, su madre conservaba estas cosas en su corazón. Es decir, las meditaba, las profundizaba, las contemplaba y tratando de conocer más, ¿no? Porque ella conocía, había tenido la revelación del ángel,
había quedado embarazada. Isabel había dado unas profecías sobre ella. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Entonces todo esto María lo va meditando, lo va profundizando, y obviamente él escucha ahí en la sinagoga de las Sagradas Escrituras y de las enseñanzas de los rabinos, de los sacerdotes, etcétera, ¿no? Los escribas entre ellos también, iba aumentando esta fe. Ellos, miren cómo es que el texto empieza: los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, ¿no? Cuando el niño cumplió 12 años, o sea, 11 años atrás, lo hacían en el tiempo, excepto pues el tiempo que pasaron en Egipto, ¿no? Subieron como de costumbre a la fiesta, la Pascua, ¿no? O sea, nosotros, nuestra Semana Santa, y acababa la fiesta, nos dicen, ¿no? Regresaron, acababa la fiesta, sí, celebraban las fiestas, ¿no? Acá nosotros tenemos fiestas preciosas, como vamos a ver acá algunas que les voy a mostrar, nuestras fiestas acá en Perú, ¿no? Tenemos varias fiestas patronales preciosas. Yo he estado aquí, esta es la Virgen de Otusco, allá en La Libertad, en el distrito en la provincia de Otusco. Otusco es una ciudad preciosísima de la sierra, rodeada de eucaliptos, el cielo azul, como es sierra, se ve preciosa, las nubes parecen algodones, lindísimo. Y el santuario de la Virgen de Otusco es un santuario moderno, precioso, rico, hermoso. Y la gente allá de Otusco es una gente hospitalaria, muy, muy bella la gente de Otusco, ¿no? Y aquí vemos abundante cantidad en la ciudad de Trujillo, que es la capital de ahí del departamento donde se encuentra Otusco. Y los ropajes, las vestimentas que son cantidades que la gente en esta piedad, en esta religiosidad popular ha donado, ha regalado, con filigranas de oro, de plata, etcétera. Maravilloso. Nuestra devoción a la Virgen María de aquí del distrito de Otusco, La Libertad, Trujillo. Bien, entonces ahí tenemos una preciosa. Acá tenemos otra de la Virgen de las Mercedes, acá en el norte de Perú, en la ciudad de Paita, muy cercana a donde yo vivo, que es también hermosa, preciosa. Y también en septiembre, cuando se celebra, va abundante gente, ¿no?, de todo el norte del Perú a acercarse a ella, la Madre de nuestro Señor, que nos ha traído a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, único mediador entre Dios y los hombres. Acá tenemos otro en el norte del Perú, en Ayabaca, nuestro Señor Jesucristo cautivo. Nos hace recordar el tiempo que Cristo pasó en cautiverio, ese jueves santo para el viernes, ¿no? De jueves para viernes. Y también mucha gente hace sus recorridos en peregrinación, llevando cruces, ¿no? Haciendo grandes sacrificios que no son de idolatría, como nuestros hermanos separados, confundidos, sin haber conocido pues la fe, que se quedaron en una fe infantil, en una fe superficial, no profundizaron nuestra fe. La Iglesia jamás nos ha enseñado que seamos idólatras, que adoremos otros dioses, que adoremos a las imágenes. Eso es absurdo. Eso es absurdo. Una imagen no ve, no oye, no huele, no habla. ¿Cómo vamos a adorar eso? Los gestos que se le hacen, a veces, muchas veces exagerados, ciertamente, no son de adoración. Son muestras de aprecio al Dios que nos salva, al Dios que está en los cielos. Y también tenemos otras, por ejemplo, en el Cusco, ¿no? El Señor de los Temblores del Cusco. Y la más grande en el Perú, que es la del Señor de los Milagros, aquí en Lima, ¿no? En Lima, y van miles, cientos de miles, hasta millones de personas en los días que se realiza esta celebración, esta veneración a Dios, que venció un terremoto y que en esa pared de adobe, el adobe pues que es barro, arcilla, nada más, no es cemento, pudo soportar un terremoto ya por el siglo XVII.
incluso que la destruyeran, intentaron destruir la imagen y no se pudo. Entonces, ya el virrey de aquel entonces permitió, con el obispo también de aquella época, que se venerase la imagen de Cristo, nuestro Señor, Salvador. Entonces, y aquí en estas imágenes van pues millones de personas a lo largo de los días, ¿no? Pero luego, lamentablemente, vemos que en la celebración dominical ya esas personas se ausentan, ya no siguen viviendo la fe, se quedaron en esa fe infantil, en esa fe de religiosidad popular, que es buena y la aplaudimos porque también muchas personas viven con tanto amor la fe a Cristo, nuestro Salvador, y quienes poco a poco pues van conociendo mejor el misterio de la Trinidad, además del Padre y además de Jesucristo, empezamos a tener un vínculo mayor con el Espíritu Santo. Entonces, pero muchos se han quedado con esta religiosidad popular y que no están viviendo profundamente la fe. Entonces, de ahí es que vamos a ver que en las sociedades que fueron cristianas, que fueron católicas, en su mayoría o en su plenitud, entonces encontramos una grave involución de valores, una grave destrucción de los valores cristianos. El aborto ha surgido, las relaciones íntimas entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, la eutanasia, la legalización de uniones que no son propias, naturales, como es el matrimonio entre un hombre y una mujer, y más cosas, ¿no? O sea, que ya lo hemos mencionado en otros videos, como el crecimiento de las relaciones y de la convivencia prematrimonial, o ya no se casan, y etcétera, ¿no? Etcétera. Y este incumplimiento del mandamiento por años de no guardar la fiesta dedicadas al Señor, especialmente la del domingo. Entonces, si ya la gente no comulga, todas estas cosas muy tristes, además de otras herejías que se están queriendo nuevamente introducir dentro de la iglesia, entre ellas de que, por ejemplo, Cristo no es Dios, etcétera. Bien, entonces, la religiosidad popular es buena, aumenta el fervor de las personas, pero quedarse en ella es quedar atrapados, porque está a un paso de hacerse protestante, de estar en contra de la iglesia, y cuando se van a alguna congregación cristiana no católica, empieza ahí aquella persona pues que se quedó solamente así en la superficie sin conocer, una transformación negativa y contraria a la verdadera fe bíblica y a la tradición de la iglesia, de que, por ejemplo, como al texto de, por ejemplo, de Éxodo capítulo 20, versículo 4, 5, que no nos postremos ante imágenes. Ellos creen que el solo hecho de postrarse ante una imagen ya es una idolatría, que eso no es la idolatría. Lo que pasa que como la persona no tiene una formación adecuada, no le hemos dado una formación adecuada dentro de la iglesia católica, entonces no consideran que esa no es la idolatría, sino lo que dice el versículo anterior en Éxodo 23, no tener otros dioses. Postrarse ante una imagen, eso no es tener otro Dios. ¿No? Hay que complementar los textos. Es considerar, darse otro Dios fuera del único Dios y verdadero que es la Trinidad. Y luego de que yo he concebido en mi mente que existe falsamente otro Dios y le empiezo a venerar, ya esto es algo complementario, porque antes nació la idolatría, el creerse que existe otro Dios. Bien, entonces, pero vayamos al texto que muy bellamente la iglesia nos ha propuesto. Y, a ver, vayamos a verlo aquí otra vez. Sí, hay que rescatar la religiosidad popular. Miren cómo el pueblo judío, ¿no? En los tiempos de Jesús, y Jesús mismo, a los 12 años,
Subieron como de costumbre, nos dice el texto. Sí, hay que tener costumbre, porque la costumbre crea el hábito, crea el apego, crea también, va fomentando el amor, el querer conocer más, como esto que aquí, miren cómo es que Jesús nos muestra que tenemos que conocer más. El versículo 46 de Lucas 2 nos dice, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, en medio de los doctores de la ley. Ya, no queremos decir con eso que pues todos tienen que ser teólogos, ¿no? Eso va a ser imposible, que todos seamos teólogos, pero sí tener al menos unos conocimientos básicos de los dogmas y de otras doctrinas. Cuando yo veo pues que vienen a visitarme a mi casa personas de otras sectas, ¿no? De diferentes sectas cristianas, tengo que tomar preocupación de conocer más de mi fe. Y no quedarme, lo que me dijeron. ¿Y qué dice mi fe? ¿Qué me enseña la iglesia? Pues recurrir a la Biblia, recurrir al catecismo, ¿no? Ahí en la Biblia hay pies de páginas que dan notas explicativas, ¿no? Tenemos que tener un conocimiento. En medio de los doctores estaba Jesús escuchándolos, dice escuchándolos. Sí, hay que escuchar y hay que ver, hay que leer. Y ahora, por ejemplo, con el YouTube, que se nos ha acercado bastante las enseñanzas de nuestros sacerdotes y de muchos laicos. Hay que felicitar a tantos laicos que están enseñando en la iglesia sin ser catequistas, ¿no? Etcétera. Hay que escuchar, hay que profundizar en la lectura, en el conocimiento, hay que ir a misa, pero no quedarnos solamente, es octubre, ¿no? Octubre que se celebra el Señor cautivo de Yabaca, nuestro Señor de los Milagros, etcétera. No, hay que ir todos los domingos a escuchar misa, haciendo preguntas. ¿Por qué la Virgen es inmaculada? Si dio un parto, entonces quiere decir que perdió, ¿no? Como todas las mujeres pierden su virginidad, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? No vamos a profundizar eso porque no es el punto. Hacernos estas preguntas, cuestionarnos. Nuestra fe católica tiene las respuestas. Aquí en la iglesia está la plenitud de lo que Jesús enseñó. Jesús dice ahí en Mateo capítulo 28, versículo 20, vayan y enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y en Juan 15 y 16, Jesús va a decir, yo les dejo el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, Él les enseñará, ¿no? Toda la verdad. Entonces hay que ocuparnos también pues de las cosas de Dios y hay que darle tiempo a Dios para que nos hable en nuestro corazón. Miren lo que dice Jesús aquí en el mismo Lucas que estamos leyendo, Lucas 2, versículo 49. ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Tú, laico, ¿estás ocupando de las cosas de Dios, de los asuntos de Dios? ¿Te ocupas de darle un tiempito en tu vida, unos minutos, 1 hora, si puedes, 2 horas, más, 3 horas, ¿no? A estar con Dios, a llenarte de la gracia de Dios, de conocer al Espíritu Santo, de darte un tiempito para conocer la historia de la iglesia, ¿no? De conocer la vida de los mártires, conocer esas sentencias o apotegmas de los padres del desierto, de coger, por ejemplo, ese librito tan maravilloso de la imitación de Cristo, o los escritos de otros grandes santos, como, por ejemplo, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, ¿no? Etcétera, ¿no? Etcétera, tantos. Ocuparnos de las cosas de Dios y a la familia también ayudarla, llevarla, a los hijos. Entonces yo ya le di la primera comunión, lo acerqué a mi hijo para que recibiera la comunión, ya realizó la primera comunión, ahora debo ocuparme en la formación de mi hijo, de mi hija, para que siga, y yo también siga creciendo en la fe en Dios, en la fe que nos ha transmitido la iglesia, y defenderla. Por eso, como nos dice aquí
El mismo Lucas, capítulo 2, versículo 51. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. No es que las guardó ya en una caja, no, las meditaba, las contemplaba, las estudiaba. Entonces es lo que nosotros tenemos que hacer, laicos. Metámonos, pongámonos, inscribámonos en cursos de teología, en cursos de apologética, para ayudar a nuestros hermanos que menos saben. Por eso termina muy bonito acá Lucas, en el versículo 52, capítulo 2. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. No solo delante de los hombres, también delante de Dios en sabiduría. Sí, no solamente en nuestra profesión, ya seas economista, ya seas médico, abogado, ingeniero, no. En todo tenemos que crecer. En eso sí que es necesario para nuestra vida material, pero también crecer para Dios. Vamos un día a tener un juicio que va a ser decisivo para tener esta vida eterna, esta felicidad eterna en la presencia de Dios. Y, aquella otra, la más triste, la del infierno. Si ahora no nos interesamos en conocer a Dios, luego va a ser muy tarde, muy triste. No nos quedemos en la religiosidad popular. Crezcamos en sabiduría también en las cosas de Dios. Entonces, compartan el video si les ha gustado. Y estamos aquí para hacer también alguna oración. Si ustedes nos quieren pedir, nos quieren transmitir, para poder rezarnos por ustedes, a todos nuestros suscriptores y quienes nos escuchan. Entonces, que Dios los bendiga y en sus hogares, con sus familias.